Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Quiero dar las bienvenidas a un programa más de Tanto en Común. Mi nombre es Alina Reina y espero que se queden con nosotros a partir de este momento para hablar del tema de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Recuerde que puede vernos totalmente en vivo por Easy en el canal 076, así como en Facebook totalmente en vivo por Sur TV. Y bueno, en este día tenemos en el estudio, que también le recuerdo el número en el estudio, que es 188-3762, para que nos llame, nos haga preguntas o algún comentario acerca de este tema. Bueno, para hablar del tema de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, quiero darle las gracias por estar con nosotros a la licenciada Rosalba Agüero, directora de Prevención y Atención a la Violencia Familiar, así como la psicóloga feminista Violeta Yureli Hernández Vázquez. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alina. Gracias a usted, señorita Aline, por invitarnos a este programa tan conocido y que nos va a dar a nosotros pues un espacio para ser escuchadas por las personas, en nombre de las mujeres que no pueden ser escuchadas. Y bueno, hablamos de este tema de la eliminación de la violencia, pero para generar un poquito o para que tengamos un poco el contexto, ¿qué es la violencia en sí? O sea, ¿cuál es el concepto o cómo se definiría este concepto de violencia? La violencia puede ser definida como violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia moral, violencia, podemos hablar de muchas violencias que sufren las mujeres y que nosotros en la Dirección de Prevención de Violencia Familiar estamos para apoyar a toda aquella persona que lo necesite y dar voz a aquellas mujeres que no pueden hacerlo. Es interés de la presidenta municipal, Adela Román, que trabajemos en ese tema para empoderar a la mujer y hacerla más libre y más autosuficiente. Bueno, violencia entonces podemos encontrarnos en cualquier ámbito. Sí, claro, hay varios, como lo comentó hace un momento la directora Rosalba, pues efectivamente hay muchos tipos de violencia. Y también dentro de los tipos de violencia pues se encuentran las clasificaciones, ¿no? O los lugares donde institucional, puede ser familiar, que es precisamente la que se atiende en esta dirección, y hay diversas modalidades de este tipo de los tipos de violencia, ¿no? Educativa también, que es bueno a través de la institución. Entonces, como lo mencionó hace un momento la directora Rosalba, pues precisamente la violencia es el abuso a través de un poder, es decir, la persona que ejerce violencia es porque tiene un poder sobre otra, ¿no? Y entonces, pues se lastima, se vulnera a la persona, valga la redundancia, la persona más vulnerable, ¿no? Que en este caso, pues dentro del hogar es la mujer o los niños, efectivamente. Entonces, en todos ámbitos, por ejemplo, cuando hablas tú de violencia institucional, puede ser dado en cualquier institución pública, ya sea de educación, de salud, etcétera, ¿no? Así es, efectivamente. Si lo vemos, por ejemplo, en una institución, puede ser que lo vemos en los hospitales, como hay una violencia obstétrica, en la cual pues puede ser que en el momento que la mujer está pariendo, pues el médico está ejerciendo violencia o la enfermera está ejerciendo la violencia en contra de la mujer. En el caso de la violencia familiar, que es precisamente la que trabajamos en esta institución, pues la violencia familiar lo que genera es igual el poder del esposo sobre las personas vulnerables, en este caso pues la mujer y los hijos. Los hijos, efectivamente. Existen, bueno, en el ámbito familiar es donde se presenta a veces los mayores casos de violencia, ¿no? Porque es como un ámbito privado. ¿Hay diferencia entre ámbito privado y ámbito público de la violencia? Pues, mira, de hecho anteriormente, y se está cambiando, y ya se cambió hace algunos años, acerca de, había un debate, ¿no? Precisamente que si la violencia era algo privado o era algo público, ¿no? ¿Por qué decían que era privado? Pues porque era algo que pasaba dentro de los hogares. Pero toda violencia es algo público. ¿Por qué? Porque entonces cuando un sector familiar, un núcleo familiar está viviendo violencia y, por ejemplo, los hijos lo ven, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en las escuelas? Replican esa violencia,
con los compañeros, ¿no? Y entonces se va replicando la violencia fuera del ámbito familiar. Privado. Exactamente. Es decir, de lo privado se va hacia lo público. Exacto. Entonces los niños, por ejemplo, repiten los patrones de conducta que ven en su casa. Entonces ya se vuelve un problema público totalmente. Exactamente. Entonces, la violencia familiar no es solamente algo público, ¿no? Por eso ya lo dejaron de llamar intrafamiliar, porque hablando de intra, pues decíamos que era algo dentro del hogar. Ahora no, ahora es violencia familiar, ¿no? Sí, y gusta comentar lo mismo. Director. Bueno, la violencia obviamente no puede ser nada más en el ámbito dentro de la familia, es público porque sale, o sea, el núcleo de la sociedad es la familia y lo que pasa en la familia va a salir a la sociedad. ¿Por qué? Porque somos parte de esa sociedad y si nosotros a través de una crianza positiva, a través de darle valores a sus hijos, a través del ejemplo, a través de la honestidad, ¿sí? Nosotros ponemos el ejemplo a nuestros hijos y estamos al pendiente de los hijos, de lo que pasa con ellos, esto no va a suceder, pero la violencia sí pasa dentro de los hogares. En el 70% de los casos pasa generalmente con su pareja y con su esposo, ¿sí? Y en 1960 las hermanas Mirabal, sí, fueron fusiladas por Leónidas, un político dominicano, en que las mandó a matar porque eran opositoras a su régimen. Entonces y desde entonces la ONU en 1981 lo tomó como ejemplo para que no se vuelva a repetir esto en ninguna parte del país, pero hasta ahora en ninguna parte del país se ha logrado que se quite la violencia familiar en un 100%. Sí, vemos que existen casos de violencia todo el tiempo, cada día en Guerrero, en el país, a nivel nacional, se viven ese tipo de violencia, todos los feminicidios. Y entonces ahí viene también lo que es la violencia de género, ¿no? Entra en ese apartado. ¿Qué es la violencia de género? ¿Por qué se da y por qué tiene esa connotación, ¿no? Violencia de género, porque no solamente es violencia, ya le estamos poniendo el de género. Efectivamente. La violencia de género es porque se refiere precisamente al género que tú perteneces, ¿sí? Y se da mucho más en las mujeres. Esto no quiere decir que no se dé también en los hombres, pero el porcentaje es muy bajo. Generalmente la violencia la ejerce el hombre hacia la mujer o hacia la niña. Puede ser la violencia física, puede ser psicológica, puede ser económica, puede ser de varias formas. Emocional también. Emocional, psicológica. Exacto. Bueno, efectivamente, como lo acaba de decir la directora, pues la violencia de género es precisamente, hablamos acerca de los géneros, que existe el género masculino, el género femenino, y que ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Una vez en un programa, y que precisamente, como dice la directora, desafortunadamente se repite o es más frecuente, como lo dijo, el 70% de las familias, efectivamente existe, ¿no? Y es más dado por la cuestión de los esposos, ¿no? Los esposos son los que ejercen violencia, pero pues obviamente es algo que está, ¿perdón? No, sí, hacia adelante. Sí, no. Efectivamente es algo que se está tratando de evitar. Pero al parecer no hemos tenido los resultados, ya lo hemos visto, se han hecho marchas acerca de los feminicidios que ha habido, y bueno, como hace rato lo acaba de decir la directora Rosalba acerca de las hermanas Mirabal, o sea, esto pasó hace muchos años y creemos que la violencia de género ya no existe, ¿no? Decimos, bueno, es que ya bajaron los niveles de violencia en contra de las mujeres, ya bajó el machismo, pero desafortunadamente no es así, tanto que el día de hoy tenemos
un número grande de los feminicidios en Acapulco, incluso lo platicamos con unas compañeras y lo platicamos con los compañeros, que existe un número grande cada vez más de los feminicidios que hay, ¿no? Vamos a un pequeño corte comercial, pero regresamos, seguimos hablando de este tema y vamos a ver también algunos tipos de machismo, ¿no? ¿Cuáles son aquellas actitudes o aquellas señales que nos pueden indicar que estamos siendo víctimas tal vez de esos micromachismos que a veces nos topamos con incluso nuestros propios familiares, ¿no? Okay. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos a su programa Tanto en Común. Conoce las tendencias más populares en un solo programa. Acompaña a Lucille Marlene con temas de cine, Cristian Romero con tecnología, Adamaris Rivera con música, César Hernández con videojuegos, Melody Morán con anime y mucho más. Solo en Random Center, todos los jueves a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Bueno, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en su programa Tanto en Común. Les recuerdo el número en el estudio, es 188-3762, para que nos llame o nos diga sus comentarios. Recuerde que también que estamos en Facebook totalmente en vivo por Sur TV. Bueno, estamos hablando del tema de la violencia de género. ¿En qué ámbito se puede percibir esos tipos de violencia? Bueno, también quiero darle la bienvenida al psicólogo Francisco Eduardo Maciel. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad que hoy nos brindas de expresarnos, de darnos a conocer un poco más la Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Familiar. Antes de irnos a corte estábamos hablando también de una palabra que comentaste del machismo, ¿no? ¿Qué es el machismo? O sea, ¿qué definición o qué es, en dónde podemos encontrar o es un tipo de violencia esta práctica? La conceptualización de machismo, ¿no? Viene de esta cultura patriarcal, de estas roles de conductas en donde precisamente es el hombre quien impera y quien a su vez ejerce esta fuerza o este poder que inhibe a la mujer. Y es precisamente, abundando en la violencia de género, que es en donde se presta esto, en donde se exhibe esto, en donde el hombre es el que totalmente, opaca a la mujer, ¿no? Este tipo de humillaciones tal vez o connotaciones sexistas o incluso los piropos pueden tomarse como una actitud machista, ¿no? ¿Sí son o no? Porque ha habido una controversia y ha habido un poco de debate entre este tipo de cosas. Sí, total. Bueno, culturalmente por mucho tiempo ha sido aceptado, ¿no? Este tipo de conductas en donde el hombre es insisto, el que origina o el que exhibe, en este caso, este tipo de violencias, ¿no? En el que piropos, miradas, inclusive, se dice que es precisamente el hombre en el que se erradica o se basa en sí para generar este tipo de violencias. Sí. Y muy, muy importante también decir que, y aclarar, ¿no? No es piropo, o sea, tenemos que llamarle como es, ¿no? Que es el acoso callejero, el acoso en las calles, ¿no? Porque creemos, es algo, suena muy bonito, el piropo, no es que me piropeó, ¿no? Pero realmente es un acoso en el cual, pues, como dice el psicólogo, pues lo ejercen
y también por la cultura, como efectivamente acaba de comentar, la cultura patriarcal les enseña a los hombres que las mujeres pues se sienten agradecidas por ser acosadas en la calle, ¿no? Sí, claro. Por decirles algo. Y entonces lo que realmente crea es un miedo muy grande a poder incluso avanzar por las calles porque ves a un grupo de chavos parados y, ay, híjole, el temor de la mujer está imperando y entonces dices, bueno, paso o no paso por la calle, mejor me bajo, etcétera. Entonces, todo esto, como hace rato lo mencionaste, es parte de los micromachismos, ¿no? Sí, existen más, ¿no? Como que otros micromachismos que podemos encontrar. Adelante. Bueno, más allá de, como decía mi colega, ¿no? Lo que impera en la calle, sobre todo en la familia, ¿no? Es ahí en el núcleo familiar, en donde precisamente el hombre ejerce el poder, controla el dinero, controla absolutamente todo lo que impera en la casa, en el hogar, los hijos, es precisamente el que decide o el que toma las decisiones es el hombre, ¿no? Entonces, estos tipos de actos o de conductas machistas, pues se origina o viene de ahí de la familia. Sí, es el núcleo en donde debe de imperar todo el tipo de valores y los antivalores, ¿no? Sí. ¿Cómo los podemos erradicar? Porque también, no solamente los hombres, a veces las mujeres también somos partícipes del machismo. Sí, claro, así es. Así es. Hay algo que se llama y que decimos, bueno, son las guardianas del patriarcado, ¿no? Las guardianas del patriarcado es precisamente, pues, estas mujeres que también educadas por este sistema patriarcal, que es importante decirlo, todas y todos estamos educados dentro del sistema patriarcal. ¿Y qué es el sistema patriarcal? Pues es la enseñanza, la educación que nos dan, en el cual nos dicen, bueno, la persona que tiene mayor poder dentro del hogar y dentro de la sociedad siempre va a ser el hombre, ¿no? Tú tienes que verte sumisa y no significa que me voy a ver sumisa agachada nada más, ¿no? Sino que ante las decisiones, como lo acaba de decir el psicólogo, ante las decisiones que se tomen en la sociedad, pero decisiones que sean tomadas por los hombres, tú como mujer debes de respetarlas, ¿no? Y entonces esto se ve replicado en la familia, en la sociedad, como lo decíamos hace rato, en las instituciones, en todos lados. Pero todo esto es importante, como lo dijiste, no solamente los hombres son educados ante este sistema, también las mujeres. ¿Qué sería lo importante hacer con las familias, con los hijos? Pues como hace rato lo había comentado la directora, educar a través de las crianzas positivas. Pero esas crianzas positivas también trabajarlas a través de la equidad de género, enseñar qué es la equidad, enseñar que las mujeres y los hombres son totalmente iguales, que tenemos los mismos derechos, que tenemos las mismas oportunidades, que tenemos las mismas libertades, tanto para socializar como las libertades sexuales. Y eso implica también poder desmitificar o desconstruir ciertos pensamientos que traemos, ¿no? Así es. Sí, como bien dice, es precisamente en estos roles de conductas, en donde hay, o sea, definitivamente hay una desvariación total, porque como dice mi colega, se le conoce o se ha hecho real esta creencia de decir, bueno, las mujeres son pasivas, son sumisas, son débiles, ¿no? Y por el contrario los hombres, ¿no? Que son fuertes, son agresivos, son activos. Entonces, estos roles de conductas vienen a poner en un estatus a la mujer menor y al hombre arriba, por encima de, ¿no? Entonces, como dice pues también nuestra directora, la licenciada Rosalba, es precisamente mediante la instrucción de crianzas positivas, de valores donde fomenten la equidad en los roles de conducta, ¿no? Y la responsabilidad en la familia, ¿no? Porque cada uno de los integrantes deben de participar, que en las labores del hogar. Así es. Así es, sí. Efectivamente, sería pues trabajar a través de las crianzas compartidas, ¿no? O sea, no significa, a veces creemos, y también parte de los machismos, ¿no? Creemos que solamente las responsabilidades de los hijos son solamente de la mamá, ¿no? Y entonces responsabilizamos, ¿no? Pues la mamá tiene que hacerse cargo de esto, la mamá tiene que hacerse cargo de los hijos, la mamá tiene que hacerse cargo de la educación, la mamá tiene que hacerse cargo de la limpieza, la mamá se tiene... Y entonces responsabilizamos totalmente a las mujeres de la educación total y de la crianza total de los hijos. Aquí lo importante sería también trabajar a través de, pues, de una educación acerca de la equidad, pues precisamente trabajar las crianzas compartidas y hacer también responsables a nuestros compañeros
a compartir estas crianzas, a compartir también el hacer las tareas, compartir el hacer el aseo de los niños, o sea, compartir, estar con los hijos, platicar con ellos, porque en muchas ocasiones, pues sí pasa, ¿no? Ay, el niño seguramente se comporta así porque la mamá... Lo mismo. Exactamente. O lo está educando, esto. ¿no? Cuando realmente pues hay una ausencia del padre dentro de la educación, ¿no? Porque también la ausencia enseña. Cuando un papá no está dentro del núcleo familiar, también enseña a que está bien el abandono, a que está bien la ausencia. Y entonces tenemos esta parte de una crianza donde hay un adulto pues que va a vivir y va a creer que la ausencia social pues está bien, ¿no? Ese tema es muy complicado, ¿no? Porque piensan, no, pues si se va el papá no hay problema, ¿no? O sea, a veces dicen, no, pues no vive con el abuelito. Nunca un padre, la figura paterna podrá ser reemplazada, ¿no? Totalmente, así es. Y se ha visto, o sea, como algo permisivo, como algo que es algo normal, ¿no? Entonces, posteriormente, estos niños van creciendo y se van forjando estas creencias de identidad, en donde a su vez, cuando lleguen a formar una familia, pues probablemente ellos tomen ciertas conductas o repitan ciertos patrones, ¿no? Donde abandonen a las familias. Pero esto tiene que, bueno, eso también es violencia, el abandono o sí, el claro, no. Sí, totalmente. Sí. Es un tipo de violencia y fíjate que anteriormente lo platicábamos también que el desamor es un tipo de violencia también, ¿no? El desamor que se da hacia las mujeres, pero también el desamor que se da hacia los niños, ¿no? Y las niñas. El desamor, precisamente, hay muchas actitudes, la ley de hielo, que también es parte de la violencia psicológica y emocional, o psicoemocional, también el no estar con los hijos, no tocarlos, no abrazarlos, tener esta parte de la ausencia, me ausento del hogar, voy por los cigarros y ya no vuelvo a regresar, ¿no? Entonces, esta parte de la ausencia también es una parte de desamor y pues obviamente la violencia, ¿no? No hay una atención, no hay un cuidado hacia los hijos. Y bueno, estamos hablando del tema de la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas y ese es un día en que se conmemora, ¿no? Que es el 25 de diciembre. De ahí viene comentaba hace un momento la directora de las Hermanas Mirabal, desde ese suceso se ha venido ya tomando medidas a través de instituciones para erradicar o tal vez decrecer, ¿no? esta violencia. Sí, mira, lo importante también aquí es resaltar que después de que sucede, pues este asesinato brutal de las Hermanas Mirabal, pues sucede que en un encuentro, precisamente un encuentro feminista, pues se exige acerca de la atención a la eliminación de la violencia, ¿no? La atención a la violencia en contra de las mujeres. Y precisamente, como hace rato lo comentó la directora, fue que la ONU proclama este día como una conmemoración a todas esas mujeres, pero no solamente como hay que recordarlas, ¿no? Sino que hay que hacer algo. ¿Qué se va a hacer para poder eliminar la violencia en contra de las mujeres? Y entonces es donde se les exige a las instituciones poder tomar acciones, no solamente a la institución, sino enseñar a la sociedad a tomar acciones para eliminar, detener, sensibilizar la violencia en contra de las mujeres y las niñas, que es muy importante también destacar que no solamente las mujeres adultas somos las que somos víctimas de violencia, sino también las niñas. Así es, sí, que es el grupo más vulnerable, ¿no? O sea, si según uno revisa las encuestas, pues es precisamente la mujer y la niña en donde se ve afectada totalmente en todos los tipos de violencia por, insisto, estos roles de conducta que, bueno, vienen a minimizar, ¿no? Y a muchas veces a tolerar que sean agredidas de esta forma, de esta manera. Es que también es un problema, como comentaban hace un momento, cultural, ¿no? Todavía aquí en nuestro estado, en las zonas marginadas, existen todavía esas prácticas en las que se da como moneda de cambio a las niñas y que se deben de erradicar totalmente. Así es, así es. Sí, definitivamente, Guerrero, y bueno, apenas estábamos viendo y se hizo por parte de la dirección, aquí el psicólogo y la trabajadora social realizaron lo que era, y en conjunto con una colectiva que tenemos de manera independiente, ellos estuvieron trabajando más en esto, que es el desarrollo de una base. Estuvieron investigando acerca de cuántos feminicidios se han dado en Acapulco, ¿no? Me parece. Así es, en Acapulco. Y entonces, yo creo que él le comentará un poquito. Pues efectivamente nos damos cuenta de que
la violencia en contra de las mujeres no ha minimizado, no ha disminuido. Exactamente, no. Entonces, como te decía hace rato, no podemos hablar acerca de que podemos descansar. Las instituciones no pueden dar las manos para abajo y decir, pues ya, ¿no? Hicimos todo, no. Se tiene que hacer mucho más para que la violencia sea eliminada, erradicada. No solamente apostarle a la prevención, que sí es muy buena trabajar en la prevención de la violencia, pero también se debe trabajar en la eliminación, en la erradicación, ¿no?, de la violencia. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero podemos regresar para hablar de algunos programas o algunos, siquiera algunos, digamos, recomendaciones, tanto para nosotros que estamos aquí o como para los que ustedes que están en casa, sepamos qué hacer en este tipo de casos, ¿no? En saber, por ejemplo, si mi familiar o algún vecino o alguna vecina está siendo golpeada o está viviendo esta violencia intrafamiliar, saber qué recomendaciones podemos hacerles, ¿no? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos a su programa Tanto en Común. Esta temporada vende como los grandes. Anuncia tus promociones en Sur TV. Aprovecha nuestros precios especiales para micronegocios y pequeñas empresas. Fecha límite de contratación 28 de noviembre. Reconocer el sacrificio de nuestros héroes para otorgarnos libertad nos hace valorar el orgullo de ser guerrerenses. Nuestra dedicación, esfuerzo y amor profundo por nuestras raíces, tradiciones, diversidad cultural y la gran riqueza natural de nuestra tierra suriana son motivo para festejar el 169 aniversario de la creación del Estado de Guerrero. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros en su programa Tanto en Común. Estamos hablando del tema de la eliminación de la violencia en las mujeres y niñas. Las niñas, como ya lo comentaba el psicólogo, son uno de los grupos más vulnerables, ¿no? Y debemos de tomar medidas para erradicar o por lo menos disminuir este problema. Y bueno, antes de irnos a corte, estábamos hablando, ¿de qué estamos? Estamos hablando de algunas recomendaciones que podíamos hacer para en casa tal vez ser partícipes de esto, ¿no? De la eliminación de este problema. Sí, bueno, es importante primeramente entender a las mujeres o a las personas víctimas de violencia, ¿no?, desde la empatía, ¿no? No se puede comprender si no se tiene este valor importante. Posteriormente a eso es cuando las personas se acercan, es de verdad, muchas veces, en muchas ocasiones, no hay empatía, ¿no? Te cuentan el problema y decides ignorar, no tener la habilidad de escucharle, pero bueno, qué bueno que nos brindas el espacio precisamente para dar estas recomendaciones, ¿no? Sí. Es importante, insisto, la empatía y posteriormente sugerirle a las personas que encuentren una red de apoyo, que encuentren un momento en el que ellas puedan salir de esa situación, en donde la valía personal, su integridad y su bienestar física, mental, sea lo primordial, ¿no? Porque muchas veces se ignora esto y no, pues ya déjalo, no, pues, pero no, se tiene que tener empatía y hacerle entender a la persona que lo importante es su salud, ¿no? Es que existen muchos prejuicios, ¿no? Sí. El hecho de que, bueno, si pasas por un divorcio, si te deja el marido, ¿no? O sea, ¿qué va a decir la gente? ¿Dónde voy a ir? ¿Estoy sola? Sí, efectivamente. Sí, así es. De hecho, bueno, precisamente para entender esto, quiero comentarte que cuando las personas o la mujer se encuentra en esta situación de violencia, se encuentra en un ciclo de violencia. ¿Y qué es esto? Bueno, son 3 fases. En el ciclo de violencia, la primera es la tensión, en donde el agresor se encuentra molesto, se encuentra enfadado con el comportamiento de la víctima. Después de eso, en este sentir de la víctima, de no sentirse ella o de saber qué está pasando, de sentirse confundida,
intenta probablemente hablar con el agresor, intenta hablar con la persona que está así, que está molesta, y no consigue nada. Pasamos a la siguiente fase, que es la explosión, y inmediatamente él se vuelve contra ella, explota de manera muy violenta, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, y después de este acto viene lo que es la luna de miel. ¿Qué es esto? El agresor se ve arrepentido de cometer este acto. Entonces entra en un punto en donde la víctima se encuentra desmoralizada, se encuentra triste, se encuentra, muchas veces se siente culpable por lo que aconteció, y bueno, inmediatamente el agresor pide perdón, no lo voy a volver a cometer, fue un accidente. Y bueno, ella muchas veces, en la mayoría de los casos, accede a creerle, ¿no? Cuando sucede esto, el agresor se siente más seguro que nunca en la relación, ¿no? Con más poder en la relación. Y bueno, posteriormente a eso, desaparece la luna de miel y solamente hay tensión y explosión, y ocurre un acto de dependencia, ¿no? De ya no poder salir. Seligman dice que bueno, cuando sucede esto en la víctima, se instaura la indefensa o este síndrome de desesperanza aprendida. ¿Y qué es esto? Bueno, él lo explicaba mediante introdujo a un perrito en una jaula. Y bueno, en la jaula está el lado A y el lado B. Cuando prende la chicharra, se instaura en el lado A descargas eléctricas. E inmediatamente el perro salta al lado B para evitar las descargas. Posteriormente, otra vez, descargas eléctricas en el lado A, pero el perro ya no salta al lado B porque una valla separa el lado A y el lado B. Al último, otra vez se prende la chicharra, descargas eléctricas en el lado A, pero el perro ya no salta al lado B, aunque ya no hay valla. Cuando esto sucede, se instaura en el perro el síndrome de la desesperanza aprendida, y muchas veces en las mujeres esto ocurre, en las víctimas de violencia, esto sucede. Ya no tienen la capacidad de moverse, ya no tienen la capacidad de presentar, ante un riesgo para su salud, y no se mueven, ya no saltan. Entonces muchas veces te cuenta el vecino, te cuenta la vecina con mucha confianza lo que ocurre, y tú le dices, déjalo, ¿no? Y no hay esa empatía, no hay esa comprensión de que se ha instaurado muchas veces en las mujeres este síndrome, ¿no? Pero es difícil detectar nosotras, o la persona que esté siendo víctima de violencia, porque también existe, no solamente las mujeres, como comentabas, no hay mujeres, niñas, pero también a veces incluso en hombres que existe esta violencia. Tal vez nosotras mismas nos convertimos en violentadoras, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, hay de las dos, ¿no? Pero lo que más en las estadísticas existe. Sí, en donde el factor está en luz rojas, es precisamente contra la mujer y contra la niña, en donde los focos rojos, de los gobiernos mundiales, precisamente aquí en México, pues es un tema de salud pública, ¿no? La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Y es que, como comentabas, ¿no? La vecina tal vez te dice, ¿sabes qué? Estoy viviendo este tipo de cosas, no sabes qué decirle, no sabes qué consejo darle, se te dificulta tal vez, ¿sabes qué? Yo te doy asilo en mi casa, pero ¿cómo? O sea, no, a lo mejor no tengo esas posibilidades, no tengo esas herramientas, y al final vemos que existe ya otro feminicidio, ¿no? Termina en la muerte de esta persona que está siendo víctima de violencia. Sí, efectivamente. Qué bueno que el psicólogo explicó precisamente lo que es el ciclo de la violencia, porque es en este lugar donde nosotros podemos intervenir. Tú como amiga, tú como vecina, tú como vecino, tú como familiar de una persona que llega a vivir violencia dentro de su hogar, ¿qué podemos hacer? Pues intervenir, ¿no? ¿Y cómo podemos intervenir? Efectivamente, como lo dijo hace un momento el psicólogo, no tenemos esta empatía, ¿no? Creemos que es que le gusta sufrir violencia, ¿no? Le gusta que le peguen, le gusta que la agredan. Y no, efectivamente, como acaba de decir el psicólogo, pues existe lo que es este síndrome en el cual pues de la desesperanza aprendida, ¿sí? Entonces, en la cual pues precisamente la mujer pues dice, bueno, y hay una codependencia, ¿no? Muy fuerte. Es que es un trauma psicológico, ¿no? Ya es algo que tienes que ir a terapia totalmente, ¿no? Así es. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque nos enseñan, ¿no? Hay una educación en la cual a través de mitos del amor romántico nos enseñan a que naturalizar la violencia es parte de, ¿no? O sea, que está bien que la otra persona no se agreda, porque pues si te pide perdón... Si no fuera celoso, pues
no te quiere, ¿no? Efectivamente. El amor pues duele, es lo que nos dice, ¿no? El amor duele y que no te hace sufrir, pues es que no te quiere, ¿no? Y realmente no es así. El amor no tiene por qué doler, el amor no tiene por qué afectarnos, el amor no tiene por qué lastimarnos. Cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos está haciendo daño de manera emocional, psicológica, física o sexual, entonces significa que estamos viviendo una situación de violencia, ¿no? Muy grande, muy grave. Y entonces tú como familiar, ¿qué puedes hacer? Intervenir. Justamente la forma de intervenir para trabajar con una persona que es víctima de violencia es precisamente cuando acaba de pasar la explosión. Tú como amiga puedes intervenir, hablar como amigo, puedes hablar con esta persona y llevarla a una institución en la cual le puedan ayudar de manera psicológica y jurídica. Es importante precisamente fortalecer la parte psicológica de la persona, de la mujer, para que así entonces pueda ella reforzar esta parte del amor propio y sobre todo trabajar con algo que son estas creencias que tenemos acerca de que el amor... Desaprenderlas, ¿no? Desaprender, exactamente, muy bien, gracias. Desaprender precisamente eso de que el amor duele, ¿no? Sí. Quitarnos este concepto de que pues seguramente al rato me va a pedir perdón y me va a llevar flores, me va a llevar esto, me va a llevar otro. Pero es algo que se repite. Si se está repitiendo este ciclo de la violencia, entonces significa que somos víctimas. Entonces, precisamente, afortunadamente existen estas instituciones como la que estamos trabajando, que se brinda atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia. ¿Y dónde podemos acercarnos? ¿En dónde están ubicados? ¿Pueden las personas ir y tomar estos cursos o estas terapias? Sí, ¿En dónde sí, están ubicados? Sí, bueno, estamos atrás de Sears. Frente a... ¿Están en la Cuauhtémoc atrás? Sí, en Malespina. Malespina. En Malespina está la dirección también de Vía Pública, está en la dirección de reglamentos y espectáculos. Okay. Hay un restaurante enfrente donde venden pozolito. Okay. Yo creo que un restaurante muy conocido. Tiene un número 1. Y bueno, enfrente está este restaurante. Sí. Enfrente está este restaurante. Los números telefónicos. Yo creo que en un ratito se los damos para poder tenerlos. En el siguiente bloque nos pueden dar los números telefónicos. Y bueno, precisamente pues estos lugares, estos centros, se les puede brindar la atención a las mujeres que son víctimas de violencia, acercarse a nosotros y bueno, pues darles. Y hace un momento hablaba usted de la empatía. ¿Cómo capacitan a las personas que se encuentran en ese centro? Porque a veces es muy difícil en que se va a hacer la demanda o se va a hablar o se va a exponer el caso, ¿no? Y a veces es muy difícil el entender a una persona que está pasando por eso si tú no lo vives, ¿no? Si les da capacitación a esas personas para que sean empáticos, para que tengan las habilidades para entender a las víctimas de delincuencia, porque sea de la violencia, porque se ha tomado o es muchas veces en nosotros o no queremos ir, ¿no? Porque nos atienden y nos revictimizan, nos atienden y no nos entienden, o tardamos horas ahí, o es lo mismo, nunca pasa nada. O sea, se capacitan a las personas ahí. Precisamente estas creencias o estas ideas muchas veces impiden que las personas, las que son víctimas, se acerquen precisamente o alcen la voz, ¿no? Porque, bueno, es un tema que para muchos, mira, es un tema que les da pena. Es un tema que consideran que todavía tiene que estar encerrado dentro de las 4 paredes del hogar. Entonces, precisamente ahí en la dirección en donde estamos, sí, claro que se encuentra esa empatía, ¿no? Ese ambiente en donde las personas se sientan seguras. Y es que, bueno, es un problema social que nos compete a todos. Y las personas, el gran equipo que está ahí, de verdad que... Es muy, muy multidinámico y genera esta confianza, atención psicológica, atención jurídica, atención médica y bueno, también algo muy importante mencionar es que contamos con un albergue, en caso de violencia extrema, contamos también con ese servicio. Donde pueden quedarse las mujeres porque es muy difícil dónde vas, ¿no? Porque muchas se sienten solas, no tienen a lo mejor familiares aquí, porque también, no sé, o ustedes me dirán si estoy equivocada, a veces la persona que ejerce la violencia te quiere sacar de tu seno familiar, te quiere sacar de tus amigos, no te permite ya tener contacto con otras personas, te quieren alejar totalmente de todas las personas que conoces y a veces te quedas sola.
Efectivamente, sí. Como bien lo dices, hemos tenido casos de mujeres que han sido precisamente, como lo decía el psicólogo, de violencia extrema, en la cual pues están a una línea de ser víctimas de un feminicidio. Entonces lo que hacemos pues es resguardar la seguridad de estas mujeres a través de estos espacios en las cuales pues garantizamos su seguridad y sobre todo su recuperación a través de terapia psicológica, a través de atención médica, a través de seguimiento jurídico. Entonces, gracias a estos espacios, y como lo decías, creo que hace rato lo comentabas con el psicólogo, cómo poder ayudar precisamente a las personas o a los familiares para poder orientarlos. Se les da la orientación sobre, vamos a trabajar así, vamos a hacer lo siguiente, porque también hablamos acerca de la violencia familiar, porque no solamente también le pertenece a la mujer y al esposo, ¿no? A la esposa y al esposo, sino también alrededor. Sabemos que cuando alguien sufre violencia dentro del hogar, no solamente afecta también a los niños, sino también a la mamá. A la mamá de la mujer, mamá, sí, claro. a la gente que te quiere, sí, ¿no? todo el entorno. Exactamente. Entonces, como quieren rescatarla de esta situación de violencia, no saben a veces qué hacer. Exactamente. Bueno, quiero darle las gracias al psicólogo Francisco Eduardo Maciel por haber estado con nosotros y platicarnos acerca de este problema, de esta problemática, para entenderla un poco mejor. No, muchísimas gracias a ti por el espacio, igual a tu audiencia, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos a su programa Tanto en Común. Conoce las tendencias más populares en un solo programa. Acompaña a Lucille Marlén con temas de cine, Cristian Romero con tecnología, Adamaris Rivera con música, César Hernández con videojuegos, Melody Morán con anime y mucho más. Solo en Random Center, todos los jueves a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Esta temporada vende como los grandes. Anuncia tus promociones en Sur TV. Aprovecha nuestros precios especiales para micronegocios y pequeñas empresas. Fecha límite de contratación 28 de noviembre. Gracias por continuar con nosotros en su programa Tanto en Común. Estamos hablando del tema de la eliminación de la violencia. Recuerda, el número en el estudio es 188-3762. Le quiero dar las gracias a la licenciada Rosalba Agüero, directora de Prevención y Atención a la Violencia Familiar, por estar con nosotros hablando de este tema. Y también a la psicóloga feminista Violeta Yureli Hernández Vázquez por estar con nosotros hablando de este tema. Gracias. Bueno, estábamos hablando que el 25 de noviembre es el día que se instaura como la eliminación o se crean programas y de ahí comienza esta preocupación por eliminar este problema. Veo que viene de naranja, algo significa, ¿no? El Día Naranja. Sí, el Día Naranja significa el empoderamiento de la mujer y la eliminación de la violencia contra la mujer y la niña. Y entonces se usa del lado derecho, como que significa amor, significa amor, y se lleva un moño color naranja. ¿Sí? Y también fortaleciendo la parte de la visibilización, ¿no? O sea, el naranja sabemos que es un color que se ve,
¿no? Y entonces es como para las instituciones lo que quieren también es saber, nosotros vamos a trabajar sobre esto. ¿Cómo lo vamos a trabajar? A través de este día, ¿no? Se hacen 10 días de activismo. Durante estos 10 días de activismo se hacen actividades para visibilizar la violencia, para erradicarla, pero esto es un compromiso por parte de todas las instituciones, ¿no? O sea, la ONU exigió a las instituciones hacer algo. Decir, bueno, no podemos dejar que la violencia siga imperando. Entonces, exigió a todas las instituciones y gobiernos poder tomar las riendas de esta situación, y es por ello entonces que también, como lo acaba de decir la directora, pues empoderar a estas mujeres, pero también visibilizar qué está sucediendo, ¿no? Que tenemos que hacer algo. Estábamos comentando en previos bloques del machismo, ¿no? ¿Qué era el machismo? ¿De dónde viene? O más bien, ¿qué es y qué prácticas se llevan con el machismo? Me comentaba que hay un origen también de esta práctica. Sí, el origen del machismo está precisamente en el hogar, en la familia, ¿no? Desde muy chiquita a la mujer se le enseña a que le debe de servir la comida, en la mayoría de los casos, que le debe de servir la comida al hombre, y el hombre, su hermano hombre, se sienta y se va acostumbrando a que así es, ¿sí? Que le hagan las cosas, y a la mujer es la princesa, la bonita. Las cosas que tiene, pues es que los ganchitos que tiene y eso, pero en realidad, ¿sí? No la están educando para empoderarse ella como persona y como mujer. La están educando para ser débil, ¿no? Para ser la persona que debe ser protegida por un hombre. Entonces, no. Las mujeres de hoy no necesitamos ser protegidas por ningún hombre. Nosotros necesitamos empoderarnos nosotros mismos. Y es la idea del Ayuntamiento Municipal y de la licenciada Adela Román, que la mujer tiene que empoderarse a través de estos servicios, como son prevención de la violencia familiar, en las que, como ya lo hablaron Violeta y el licenciado Eduardo, que se ofrecen servicios psicológicos y albergue temporal para aquella mujer que lo solicite, en que se trata todo de manera confidencial y que se le da a la mujer los servicios médicos, los servicios psicológicos y los servicios jurídicos y la alimentación, ¿sí? Y es entonces desde el hogar donde se les pide a las familias que también empoderen en la mujer. Mujeres, no se callen, hablen con la persona que le tengan más confianza y digan lo que les está pasando, para que o acudan. Hay muchas instituciones a donde pueden acudir a solicitar ayuda, ¿sí? Y a través de la psicología subir su autoestima y saberse valorar. Yo creo que esa es parte importante, ¿no? Porque a veces nosotras mismas no tenemos esa autoestima, no sabemos desde casa, como comentaba la directora, no nos inculcan o no nos enseñan a que nosotras valemos mucho y que no necesitamos tener esta actitud de, ay, me protege, me busca seguridad en mí, ¿no? O sea, buscar la seguridad en una misma. Es muy difícil. Sí, ¿no? Claro, como lo acaba de decir la directora, precisamente esta enseñanza patriarcal que nos enseñan, este sistema patriarcal en la cual nos dicen, bueno, tú eres inferior, ¿no? A lo mejor no lo dicen de manera directa, pero como lo acaba de comentar, actitudes como sabes que tú vas a hacer la limpieza, tú tienes que pedir una semana de permiso y hacer que hacer y limpiar y hacer muchas cosas, sacrificios para que puedas salir. En cambio, tu hermano, pues simplemente con avisar, pues puede salir, ¿no? Entonces, todo esto es una educación a través del sistema patriarcal que nos enseña a que, que tiene mayor poder, pues es el hombre. Entonces, no hay una educación acerca de que también nosotras tenemos esta parte de poderío sobre nosotras mismas. Eso es muy importante destacar, poder educar a través de a las niñas, a través de decir, bueno, tú también eres fuerte, tú también eres valiente, tú también, y poder también trabajar esta educación de equidad, ¿no? A veces la sociedad, y justamente es lo que platicábamos con este fin de semana, acerca de que lo que es la industria
lo que es la familia y la sociedad educan. Son los responsables de educar a la mujer acerca de que tiene menos poder sobre los bueno, menos poder en las relaciones, ¿no? Sí, porque tampoco se trata de tener poder mayor, sobre ¿no? alguien, Sino una equidad, una igualdad, exactamente. Entonces, pues efectivamente no se nos enseña a nosotras a que también tenemos estos mismos derechos, a que tenemos derechos igual que los hombres, a que tenemos oportunidades igual que los hombres. No se educa así. Entonces, tenemos que empezar con esta educación a través de programas precisamente y estas atenciones. Y precisamente, pues es algo que tiene nuestra dirección, ¿no? Que es trabajar sobre esto. Dijiste que había como 10 días de activismo Sí. acerca de este tema, acerca de prevención y de la erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas. ¿Hay eventos próximos que se llevarán a cabo? El 25 de noviembre tenemos un programa donde se van a dar discursos para hacer conciencia tanto a mujeres y como a hombres, sobre todo los hombres, ¿sí? Hacer conciencia del respeto que se le debe a la mujer, que se le debe de tener a la mujer, y de los eventos van a ser eventos de bailes folclóricos, piano, música, pero a la vez también discursos para, como dije, hacer conciencia a toda la ciudadanía para el empoderamiento de la mujer y para que se den cuenta que tanto en los trabajos como en el hogar la mujer es igual que el hombre, no tiene por qué ser menos, ¿sí? Es igual que el hombre, y que las mamás eduquen a sus hijos con equidad, tanto al hombre como a la mujer de la misma manera. Entonces, habrá algunas variables naturalmente, pero dentro de la educación, ¿sí? A los dos se les debe de educar para hacer que los dos valen, ¿sí? Valen como mujer y como hombre. Y en un futuro tengamos una sociedad más justa en que los hombres y las mujeres que salgan de estos hogares acapulqueños sean personas que sirven a la sociedad y a ellos mismos, porque en el hogar es donde se cocinan, ¿sí? Los frutos malos o los frutos buenos, ¿sí? Y es ahí donde los padres deben de poner más atención en la educación a los hijos, no abandonarlos, estar con ellos cuando más los necesitan, escucharlos, saber comprenderlos, porque hay veces que tienen 2 y 3 trabajos y entonces el sistema familiar, ¿quién lo atiende? La empresa familiar, ¿quién la atiende? Sola la empresa familiar no se puede atender. Debe de estar algún padre de familia para saber educar, hacer responsables, honestos, etcétera, a los hijos que supuestamente deben de educar, y hacer un poco de conciencia de que trabajando todos, pues tanto la mujer 2 o 3 trabajos y el hombre 2 y 3 trabajos, la empresa familiar queda abandonada, y lo que se haga lo que se haga después de los 10 años del niño ya es casi imposible que compongan la situación si no lo hicieron bien de los 0 a los 10 años. Por eso es muy importante que las mujeres sepan educar bien a los niños y también al esposo para que las apoyen. Sí, yo creo que como lo que hablamos antes, ¿no? La paternidad compartida. Sí, así es. Sí, debe haber mucha, lo que es las creencias compartidas se deben de trabajar. Debemos de trabajar acerca de la educación, tanto hombres como mujeres, acerca de que las crianzas no son solamente de las mujeres, sino también de los hombres. Las responsabilidades dentro del hogar son de ambos, ¿no? Yo siempre ponía un ejemplo en el cual decía, bueno, imagínate que tú te vas a vivir solo, ¿no?
que tienes que, siempre por simples giros de la vida, tienes que irte a vivir solo. ¿Qué tienes que hacer? No, me decían los chavos, no, pues tengo que lavar, tengo que barrer, tengo que trapear, cocinar, ser responsable de mí mismo. Exactamente, ser responsable de sí mismo, ¿no? Y entonces les decía, bueno, ¿y entonces por qué cuando te vas con alguien, te vas a vivir con una pareja, con una mujer, no compartes estas responsabilidades? Cuando hablamos de pareja, precisamente, pues la palabra lo suena, ¿no? Pareja. Par. Exactamente, a la pareja, a la par, ¿no? Entonces significa que sí, vamos a compartir estas responsabilidades del hogar. No porque me fui a vivir con una mujer, pues significa entonces que ella le voy a hacer todas las responsabilidades. Desafortunadamente hay roles que nos enseñan que ponen en desigualdad a las mujeres, ¿no? Precisamente en un trabajo hacíamos un conteo de cuáles son las responsabilidades de la mujer y cuáles son las responsabilidades del hombre del hogar, dentro del hogar, y pues obviamente los hombres tenían dos, que era pues el llevar el pan a la casa y poder trabajar en algunas actividades del hogar, que sería como reponer algo, ¿no? Y de las mujeres pues era planchar, lavar, hacer muchas actividades. Sí, es que es lo que se debe de compartir, ¿no? La responsabilidad en el hogar, la responsabilidad como sociedad, también tenemos una gran responsabilidad. Y bueno, les quiero dar las gracias nuevamente por haber estado en el programa y compartir este tema aquí en su programa Tanto en Común. Muchas gracias. Bueno, también le quiero dar las gracias a usted que haya estado con nosotros en su programa Tanto en Común. Espero nos puedan acompañar en la siguiente emisión. Mi nombre es Alina Reina, hasta la próxima.